A nombre, bienvenidos y bienvenidas al quinto Foro Regional, Prevención de Compra y Coacción del Voto y Delitos Electorales, realizado en colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. La realización de este foro forma parte de las actividades del programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado. Elección de Gobernatura 2023. Aprobado por el Consejo General del IEM mediante acuerdo número IEM-CG-69-2022, a fin de continuar fomentando la participación ciudadana y el ejercicio del voto informado, además de dar cumplimiento a una de las obligaciones que tiene legalmente encomendadas el IEM, como órgano garante de la democracia y encargado de promover y velar por la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Antes de iniciar este evento, agradecemos al Colegio Salesiano Ángela Segovia de Serrano por la oportunidad de realizar en sus instalaciones este foro. Asimismo, destacar la presencia del Instituto, de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de México que participan el día de hoy. Del mismo modo, agradecemos la presencia del Padre Efrén Sánchez Lino, representante de esta honorable institución. Agradecemos también la presencia de autoridades, instituciones educativas, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a este evento de manera presencial como virtual. Este foro tiene el objetivo de facilitar el intercambio de información en general, así como herramientas conceptuales que contribuyan a fortalecer las capacidades de detección, denuncia y seguimiento a conductas tipificadas como delitos en la ley electoral. A continuación, el Padre Efrén Sánchez Lino, representante de esta Casa de Estudios, nos dirigirá unas palabras. En primer lugar, sean todos bienvenidos a esta institución educativa. Somos un colegio pues ya de mucha tradición aquí en Tlalnepantla. Y bueno, las siglas de nuestro colegio son CAS, Colegio Ángela Segovia de Serrano. Nosotros le agregamos una A al final que no está escrita, casa. Eso es lo que queremos ser. En primer lugar, para nuestros alumnos. San Juan Bosco, que es el fundador de los salesianos y de todos los colegios salesianos en el mundo, la primera característica que quiso impulsar e impregnar en sus obras educativas era esa, de que fuéramos casa, una casa que acoge, una casa donde los alumnos se sienten así, bien tratados, bien atendidos, reconocidos. Y bueno, cuando la casa se abre para otras instituciones, para otras personas, pues nos llenamos de alegría. Es como cuando recibimos las visitas en nuestro hogar, nos preparamos, dedicamos un tiempo y siempre genera una expectativa. Si ustedes pudieron ver, bueno, tenemos nuestro festejo del Día del Niño, pero bueno, los muchachos y los alumnos pues se sorprenden, ¿no? Les llama la atención quiénes vienen, quiénes están entrando, qué gente tan elegante. Y bueno, pues eso genera expectativa. En eso, entonces, primeramente, bienvenidos a su casa, bienvenidos a este colegio que abrimos con toda disposición y con todo el cariño para que puedan realizar esta actividad. Y bueno, finalmente, en torno a lo que ustedes van a reflexionar y van a trabajar esta mañana aquí en el colegio, pues yo solo señalar un elemento importante desde elementos filosóficos. Había un filósofo de los primeros, de aquellos llamados presocráticos, que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, aludiendo a que vivimos en un mundo cambiante. Seguramente ustedes han escuchado eso, que estamos en una época de cambios.
o hay quien dice que estamos en un cambio de época. Sea la manera en que se diga, la idea de fondo es que el mundo es cambiante, que nada permanece. Y si escucháramos a otras generaciones de hace 100 años o de 200 años atrás, dirían lo mismo que nosotros estamos diciendo. Estamos cambiando, el mundo está cambiando, las cosas van muy rápido, no nos terminamos de adecuar a una cosa y ya está saliendo otra. Y esto nos mueve a otra reflexión o a otra expresión profunda. Lo único constante es el cambio. Bueno, pues nosotros creemos que desde la educación no podemos frenar los cambios, pero sí podemos generar personalidades moldeables, personalidades que desde el conocimiento, desde la educación, nos vamos adaptando y nos vamos moldeando a los nuevos tiempos. Aun cuando las instituciones permanecen, sabemos que muchos de nuestros procesos, muchas de las cosas que vivimos, las tenemos que actualizar, las tenemos que renovar para seguir dando respuesta a las necesidades de una sociedad, a las necesidades, en este caso, de una institución educativa o de esta institución electoral. Pues que Dios les bendiga, que tengan una jornada provechosa, que puedan enriquecer su mente, pero sobre todo habilitarse para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. El Señor les bendiga. Gracias por sus palabras. Antes de ceder la palabra a la moderadora, les mencionamos a las y los asistentes que se circularán tarjetas para que escriban sus preguntas a nuestra ponente. Por favor, licenciada Marta Ariadna Martínez Morón, adelante. Gracias, muy buenos días. Quiero expresar que es un gusto compartir este espacio con ustedes para dar paso a la intervención de nuestra ponente, de quien mencionaré su semblanza. Licenciada Paola Marisol Hernández Espejel, maestranda en Procuración de Justicia Penal Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Cursó un diplomado en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral en Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género. Cuenta con un diplomado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública en Evaluación de Políticas y Programas Públicos 2022. Ingresa a la Procuraduría General de la República en 2002 en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales en diversas áreas como Oficina del Subprocurador, Coordinación de Asesores y Dirección General Adjunta de Operativos. En el 2012 se integra a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. En la actualidad es subdirectora, responsable del área de atención ciudadana FEDETEL, FEDENET. Cuenta con la certificación oficial por parte de la SEP en la impartición de cursos presenciales. Ha impartido cursos en diversas entidades federativas, así como videoconferencias sobre capacitación de blindaje electoral dirigido a servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales, beneficiarios de programas sociales, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, medios de comunicación, estudiantes, entre otros. Es un gusto tenerla aquí. El micrófono es suyo, licenciada. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a la Fiscalía, a nombre de la Fiscalía Electoral, FICEL, antes FEPADE. Siempre tenemos que hacer esa aclaración, dado que todavía no hay no nos ubican muy bien, ¿no? Cuando nosotros llamamos a algunas dependencias y decimos, llamamos de la FICEL, la gente no sabe de dónde estamos hablando, ¿no? Hubo una transición entre la FEPADE, la FEDE y ahora FICEL. Entonces, esa parte en donde tenemos que hacer todavía la aclaración, pues nos cuesta trabajo también a nosotros, ¿no? Y entonces, a nombre de la Fiscalía,
Agradecemos, por supuesto, al Instituto Electoral del Estado de México y al colegio la invitación para poder estar con ustedes, poder platicar esta mañana sobre el tema de delitos electorales, ¿no? Sobre todo en materia penal electoral, que es el tema que nosotros manejamos y que es muy importante que todos conozcamos. Me dijeron que había diverso público, ¿no? Ciudadanos, funcionarios electorales, servidores públicos, ¿sí? Sí, ¿no? Entonces, bueno, en esa medida vamos a tratar de hacer la plática, tomar como la mayor, pues, ejemplos, artículos que nos puedan servir para poder conocer este tema, blindarnos, ¿no? Ese es el área del área donde yo vengo, que es política criminal. Esa es una de las funciones, blindar, enseñar, llevar, capacitar a los ciudadanos, a funcionarios electorales, funcionarios partidistas, esta información. Acuérdense que no se vale decir no sabía, desconocía, no me imaginé que fuera un delito electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar cometiendo un delito electoral, no saberlo y la sanción, pues sí, no la van a aplicar. No veo mucha gente joven, gente que tal vez en algún momento no ha tenido ese acercamiento con el tema, pero no importa, ojalá que quede muy claro el tema. Al final, como ya les explicaron, hay unas tarjetitas, podemos, si hay alguna duda, si hay algún tema que no se tocó o que les quedó duda, sin problema, al final lo podemos platicar. ¿Sí me ayudan con la presentación? La siguiente. ¿Qué es la Fiscalía Electoral? Vamos a platicar sobre qué es la Fiscalía Electoral, cuál es la competencia de nosotros, qué es un delito electoral, ¿no? Hemos oído hablar qué son delitos, pero ¿qué es un delito electoral? ¿Cuáles son las competencias de la Fiscalía? ¿Cuáles son las características de los delitos electorales? El proceso electoral, cómo se conforma, ¿no? Las etapas diversas del proceso electoral, ¿no? Seguramente la mayoría hemos oído hablar de ellas y las conocemos. El tema muy importante de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Un tema que cada día suena más, desgraciadamente ha habido muchos delitos en ese sentido, ¿no? Vamos a ver la reforma en donde, bueno, ya nos da, por supuesto, ya hay la tipificación del delito de violencia política. ¿Cuáles son las fechas más importantes o destacadas de este proceso electoral? ¿Estamos ya en campañas? ¿Sí? Ya no estamos así ya casi finalizando, a un paso del día de la jornada. Estamos a casi un mes, ¿no? Prácticamente del día de la jornada electoral. ¿Sabemos denunciar? Híjole, ese tema, la mayoría de la gente, siempre que les pregunto ahí, ¿sabemos denunciar delitos electorales? ¿Qué me podrían decir? No. Es interesante y van a ver que sí podemos denunciar un delito electoral, que es muy sencillo y que también vamos a conocer ante qué autoridades o ante qué instancias. Eso es muy importante, la competencia. Al ser una elección local, vamos a ver que ustedes tienen una competencia local, la Fiscalía Electoral. ¿Ustedes saben que cuentan con una fiscalía aquí en su entidad? Sí, tienen, dependiente de la Fiscalía General de Justicia, cuentan con una Fiscalía de Delitos Electorales, la cual tiene la obligación de atenderlos y por supuesto que los atiende siempre con mucho gusto en el tema de delitos electorales del ámbito local. Pero vamos a ver que la FICEL también tiene competencia en el ámbito federal, ahorita vamos a ver cuál, y por supuesto el área de donde yo vengo, que es el área de atención ciudadana, FEDETEL, FEDENET, ¿no? El famoso comercial de denúncialos a la FEPADE, que nos posicionó, la ciudadanía nos ubicaba muy bien por ese comercial, pero la gente nos hablaba para denunciarnos casi cualquier cosa. No tengo luz, hubo una campaña que a alguien de nuestra dependencia se le ocurrió poner el teléfono de la Fiscalía en los teléfonos de luz, en los recibos de la luz. En la parte de abajo decía era un proceso electoral federal y entonces dijeron, bueno, los recibos de luz le llega a toda la ciudadanía y entonces pues nos van a ubicar, ¿no? Y entonces ahí decía denuncia a la FEPADE delitos electorales y venía el teléfono. Entonces cuando obviamente a la gente se le iba la luz, oye, tráete el recibo, ahí viene el teléfono, ¿no? Y entonces tomaban el teléfono y no saben, o sea, si era época de lluvias, o sea, teníamos una cantidad de llamadas para la luz, ¿no? Entonces nosotros, pues nos servía para estar capacitando a la gente por teléfono y diciéndole cuál era nuestra competencia, ¿no? Que no era con nosotros,
Y entonces ese comercial sí nos ayudó, sí nos posicionó en algún momento, pero llegó un momento en que tampoco era así tan padre que no supieran qué hacía la Fiscalía, ¿no? Entonces, hoy en día, bueno, esperemos que poco a poco se vaya retomando esa parte del nombre, donde ya no haya más cambios, y ubiquen a la FICEL, antes FEPADE. La siguiente. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales es un área dependiente de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía tiene diversas áreas, diversas subprocuradurías. Nosotros tenemos nivel de subprocuraduría. Está la Subprocuraduría de Derechos Humanos, de Delincuencia Organizada, ¿no?, de Procedimientos Penales y Amparo. Hay diversas áreas. Nosotros somos un área especializada de la Fiscalía General de la República, la cual la Fiscalía General ahora es un ente autónomo, ¿no? Antes dependía del Poder Ejecutivo Federal, hoy en día ya no. Esa autonomía nos da a nosotros trabajar de manera independiente para prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales federales. Ahorita vamos a ver cuáles son los federales. Vamos a hacer un poquito de historia nada más para recordar en dónde podemos encontrar los delitos electorales. Si nosotros queremos denunciar o saber si algo es un delito electoral, ¿a dónde tendría yo que buscar? ¿En qué ordenamiento legal tendría yo que ir para encontrar si es un delito electoral? En la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Es esta, ustedes la pueden descargar en la página de la Fiscalía, en la página de la Cámara de Diputados, pueden descargarla, métanse a la página de la Fiscalía y tenemos mucho material descargable. Es una ley realmente muy amigable, son pocos artículos y cada uno de ellos nos dice el sujeto activo, es decir, a quién se va a sancionar, por qué y cuál es la sanción. Vienen las fracciones muy claras, entonces, si no está en esta ley, no es un delito electoral. Se puede parecer mucho y hay mucha confusión de repente en el ámbito administrativo de las sanciones del Instituto Nacional Electoral. La gente piensa, escucha electoral y cree que todo lo electoral lo podemos denunciar ante la Fiscalía, ¿no? Es electoral, bueno, les toca a ustedes. O quiero sacar una credencial de elector, nos llaman a nosotros. ¿Por qué? Pues porque es electoral, ¿no? Y ustedes ven las credenciales de elector y están pintando bardas y están poniendo propaganda. Es electoral, eso lo ven ustedes, ¿no? Entonces, no. Vamos a ver que no, que tenemos las atribuciones que nos confiere la ley, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero los delitos electorales los ubicamos en esta ley. A partir del 2014 se mandató la creación de 3 leyes en materia electoral. Una de ellas es esta, la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Otra es, por supuesto, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, ¿no?, que esa es como con la que está más familiarizada en el ámbito administrativo la gente. La Ley de Partidos Políticos y hubo modificaciones a la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta fueron como de los puntos, la siguiente por favor, de la reforma del 2014. En el mismo 2014 también hubo cambios importantes para el Instituto Federal Electoral. Entonces, hoy en día, Instituto Nacional Electoral, que no solo, por supuesto, es el cambio de nombre, sino las atribuciones que con ellos se le dieron al Instituto Nacional Electoral. En ese mismo año nos dicen que se va a crear, que va a haber un cambio de PGR a Fiscalía General de la República, ¿no?, de una Procuraduría General a una Fiscalía General, en donde, por supuesto, a nosotros seguimos perteneciendo a esta Fiscalía y es por ello que con esa reforma cambian las siglas de la Fiscalía, ¿no? Ya no somos Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que era la FEPADE, y somos ahora FICEL, Fiscalía Especializada Electoral. Y, por supuesto, en ese mismo año, en el 2014, nos dicen que para el próximo periodo de elección de Presidente de la República, para el 2024, la toma de protesta no va a ser como era siempre, como venía siendo el 1 de diciembre, a partir de este periodo será el 1 de octubre y se incluye la figura de consulta popular. Ya tuvimos ejercicios de consulta popular, ¿no? El año pasado ya tuvimos algún ejercicio en ese sentido y en ese año, en el 2014, es cuando se crea esta figura. La siguiente, por favor. Tenemos aquí en pantalla la famosa triada electoral.
las tres autoridades en materia electoral. Cada una tiene sus características, cada una tiene muy definidos qué tiene que hacer, cuáles son sus funciones de cada una de ellas. A nivel federal, cuando nos referimos a nivel federal, ¿qué elecciones son las que nos referimos cuando hablamos a nivel federal? Presidente de la República, diputados federales, senadores, ¿no? Son las tres figuras que hablan, que dan la competencia a una elección para que sea federal o sea local. Esta elección, ¿qué vamos a elegir? Gobernador. Aquí en el Estado de México es gobernador, en Coahuila, que es el otro estado, va a haber gobernador y diputaciones, ¿no? Pero, por supuesto, la organización a nivel federal es a cargo de, en su mayoría, del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la organización de la elección es a cargo del INE. Todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia es competencia de la Fiscalía. Estamos hablando que para el periodo del 2024, para esa elección federal, sí vamos a tener como la mayor competencia va a ser de nosotros. Y, por supuesto, cuando haya alguna impugnación del resultado del proceso electoral, algún medio de impugnación, para eso, para la impartición de justicia, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder llevar a cabo esa parte. Es la última autoridad en materia electoral. A nivel local, tenemos estas mismas tres autoridades, ¿no? Que encargado en este caso de la organización de la elección, por supuesto el Instituto Electoral del Estado de México se encarga de la parte de la organización de esta elección. Ustedes a través de la Fiscalía General de Justicia cuentan con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de México. Al final de la plática viene el teléfono, el domicilio y el correo electrónico para que se acerquen a su fiscalía. Muchas veces no quieren denunciar ante la Fiscalía del Estado, ¿no? Dicen, no, yo prefiero denunciar a nivel federal, a mí no me da confianza, yo no sé si pueda denunciar con ellos, y quieren denunciar con nosotros. Nosotros como Ministerio Público, por supuesto que podemos recibirles, pero la competencia va a ser local y entonces se termina mandando al ámbito local. ¿Qué pasa con esto? Pues que va a tardar más tiempo, ¿no? En lo que el Ministerio Público realiza las diligencias y puede determinar, tiene la facultad de mandarlo por incompetencia al ámbito local y entonces esto genera más tiempo, enojo en el ciudadano porque dice, oye, pues no, ustedes me recibieron. Sí, pero les explicamos la competencia y les decimos, es local, es del ámbito local, es una elección local, están involucrados servidores públicos locales, recursos locales, programas sociales locales. Entonces, no hay manera de que nos dé a nosotros esa competencia. Y, por supuesto, está el Tribunal Electoral del Estado de México para impugnaciones de los resultados del proceso o de alguna otra parte del proceso electoral. ¿Qué son los delitos electorales? La ley nos dice que los delitos electorales son acciones u omisiones, o sea, nos están diciendo que alguien que haga algo o que no lo haga, ¿no? El hecho también de hacer caso omiso a alguna conducta que yo como servidor público, que yo como funcionario electoral estoy viendo y no lo denuncio, por supuesto que también puede ser un delito. El hecho de que pongan en peligro el adecuado desarrollo del proceso electoral, en ese momento se convierte en un delito, ¿no? El hecho de que lo ponga en peligro y que atente contra las características del voto. ¿Cuáles son las características del voto? Libre, secreto, personal, intransferible, directo, ¿no? Son como las características. Entonces, si atenta contra alguna de estas características, deja de ser secreto, me están pidiendo el voto, ¿no? Intransferible, yo no tengo manera de darle a alguien mi credencial para que vote con ella. Si viola o violenta alguno de estos principios, por supuesto que puede ser un delito. En elecciones federales, ya dijimos, presidente de la República, diputados federales, senadores, la competencia de nosotros sería prácticamente en su totalidad. Pero en una elección local como la que ustedes van a tener, también pueden denunciar con nosotros. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando recojan su credencial de elector. Nadie puede quedarse con su credencial de elector original. Se oye un ruido, ¿verdad? ¿Es porque me acerco allá?
Sí, ¿verdad? Ok. No quería atravesarme tanto acá, pero bueno. El hecho de que recojan sus credenciales de elector originales, les hacemos hincapié, originales es un delito electoral. Nadie puede quedarse con su credencial. Si toman datos de mi credencial, porque yo voy a cambiar un cheque, y toman los datos de mi credencial de elector, ¿eso sería un delito? No. Si me piden copia de mi credencial de elector para poder hacer un trámite, ¿eso sería un delito? No. La copia de la credencial de elector no sirve, no hay manera de que alguien pueda votar con la copia de una credencial de elector, ¿no? Hay mucha desconfianza de la ciudadanía en decir, es que si yo doy datos o yo presento mi credencial de elector, eso puede ser un delito. Acá en la Fiscalía nos llaman, yo les hablo de que de la Fiscalía estoy en el área de denuncias, y entonces pues nos llegan todas las llamadas, todas las quejas. Por ejemplo, una señora hablaba la semana pasada y me decía, oiga, fíjese que yo fui al súper y nunca me habían pedido que mostrara mi credencial de elector. Hablo del Estado de México, casualmente ahorita que va a haber elecciones me piden que la muestre. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo hizo su pago? ¿Pagó con alguna tarjeta? ¿Pagó en efectivo? Si pagó en efectivo, yo no veo como para qué le tendrían que pedir la credencial, ¿no? No, me dice, no, pagué con una tarjeta de crédito. Le dije, no, pues sí, es la manera de identificarse, es la credencial que tenemos, la identificación que tenemos la mayoría de los mexicanos, de los ciudadanos, que pues es más fácil para poder presentar, ¿no? Viene de una institución en la que la legitimidad que da tener una credencial de elector, la enseñas y dices, sí, si yo enseño la de la escuela, seguramente no me la van a recibir, si enseño la del trabajo, seguramente tampoco, pero si yo enseño la credencial de elector, tienen la certeza de que sí soy yo, ¿no? Que sí hay fraudes con eso también, sí, ahorita vamos a ver en qué casos hay usurpaciones de identidad y demás, ¿no? Pero es el medio más seguro oficial. Y entonces, el hecho que yo lo muestre, el hecho que me lo pidan, no es un delito electoral. La ley nos dice que en cualquier momento, haya elección o no haya elección, si alguien se queda con mi credencial de elector, eso sí va a ser un delito, lo tengo que denunciar ante la FICEL, eso sí es federal y nosotros lo vamos a atender. La ley también nos dice que recoger credenciales de elector es un delito. ¿Alguien sabrá cuál es la diferencia entre recoger credenciales y retener credenciales? ¿Se les ocurre cuál sería? ¿Cuál? Sí, puede ser una, recoger es en contra de mi voluntad, y retener. Recoger, ok. Más bien se refiere, muchas gracias, pero se refiere al tiempo, al momento en el que está ocurriendo. El día de la elección, si alguien se queda con mi credencial de elector, estamos diciendo que recogió mi credencial de elector. Solo el día de la jornada se habla de que recogieron mi credencial de elector, y cualquier otro día, retuvieron mi credencial de elector. El día de la jornada, si alguien se queda con mi credencial, retuvo mi credencial de elector. Pero en cualquier momento, haya elección o no haya elección, si alguien se queda con mi credencial, es el delito de recoger credenciales, ¿no? Es el tiempo, nada más el tiempo en el que ocurre. Pero ambas son delito electoral federal y lo tendrían que denunciar con nosotros. Alterar al Registro Federal de Electores, mentirle al INE, ir con el INE, sacar una credencial de elector con datos que no son míos, con datos que no me corresponden, y sacar una credencial, ¿no? A lo mejor con un acta de nacimiento, con un nombre, con una edad diferente. Eso se da muchísimo. Es el delito principal que tenemos en la Fiscalía, la alteración al Registro Federal de Electores. ¿Cómo se puede dar? Bueno, pues acuérdense, ¿no? Es una institución, el INE, de buena fe. Yo llevo mi acta de nacimiento, pero a lo mejor yo pagué para que mi acta de nacimiento tenga otro nombre, o tal vez me robé un comprobante de domicilio y yo llevo otro comprobante de domicilio, o me prestaron un comprobante de domicilio. Se da mucho el famoso turismo electoral, ¿no? En donde de un municipio, de un estado, llevan a gente que saque credenciales de elector con otro domicilio, a lo mejor el estado de Puebla, que no va a tener ahorita elección, el estado de Hidalgo, y entonces el Estado de México sí tiene elección,
y sacan credenciales, les prestan comprobantes de domicilio para que saquen credenciales de elector de otro lugar distinto en donde nunca han vivido. Eso, mentirle al INE, es un delito federal que, por supuesto, se puede tipificar en la alteración al Registro Federal de Electores y es un delito que nosotros vamos a investigar. Utilizar recursos públicos federales. Recursos públicos federales, ¿cuáles son los recursos públicos que tenemos? ¿Cuáles son los recursos públicos que existen? Recursos humanos, ¿no? Utilizar gente, personal con fines electorales, recursos financieros, recursos materiales, utilizar un evento, un salón, ese tipo de recursos, utilizarlos con fines electorales. Si estamos hablando que se utilizan recursos federales con fines electorales, también sería competencia de la FICEL. Y por supuesto, cuando haya conexidad de delitos electorales, a lo mejor locales, pero en una elección federal o viceversa. Por ejemplo, en esta elección local, si hay servidores públicos federales involucrados en el condicionamiento de programas sociales, ¿no? O utilizando recursos o utilizando programas sociales locales en una elección federal, el hecho de que haya esa conexidad también a nosotros nos da la competencia. ¿Cuáles son las características de los delitos electorales? Son 3. Son dolosos, son graves y son de oficio. ¿De oficio qué quiere decir? Quiere decir que cualquier persona que conozca un delito electoral lo puede denunciar. Sea la persona agraviada o no, puede denunciarlo. Si a lo mejor a mi mamá le están condicionando un programa social, a mi hermana le están pidiendo su credencial, le están condicionando su permanencia en el trabajo a cambio del apoyo a un partido político, por supuesto que lo podemos denunciar, sea la persona agraviada o no. Hay gente que le da mucho miedo denunciar, gente que no tiene confianza, gente que tiene apatía en ese sentido y dice yo no quiero denunciar, no me interesa. Pero yo como ciudadano, yo sí quiero denunciar, como persona interesada, ¿puedo denunciarlo? Sí, por supuesto. Ahorita les voy a decir cómo lo podemos denunciar. No son graves, no se consideran delitos graves, sin embargo, hoy en día hay una condicionante que puede agravar un delito electoral. A partir de la reforma al artículo 19 constitucional, se considera que quien condicione programas sociales con fines electorales podrían solicitar prisión preventiva oficiosa. Hemos oído hablar mucho de ese tema, ¿no? De la prisión preventiva, en donde el ciudadano, a petición del Ministerio Público al juez, podría solicitarle que esta persona lleve el proceso en prisión, no en libertad. La mayoría todos los demás delitos electorales pueden llevar el proceso en libertad, salvo el condicionamiento de programas sociales, que ya se puede considerar prisión preventiva oficiosa en caso del condicionamiento de programas sociales. Son dolosos, ¿por qué? Porque las personas que cometen las conductas saben que está mal, saben de las consecuencias y aún así deciden realizarla. El Ministerio Público tiene que poder tipificar que existan los elementos para poder realmente tener una carpeta sólida y uno de ellos tiene que ser el dolo. Tiene que haber dolo, tiene que haber intención en el delito para que se pueda tipificar el delito electoral. Cuando hablamos de sujetos activos, hablamos de las personas que pueden ser sancionables por delitos electorales. Ya dijimos que aquí habemos servidores públicos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, servidores públicos, pero todos somos ciudadanos, todos somos cualquier persona. Entonces, independientemente que nos puedan sancionar por una u otra, ¿no? de acuerdo a nuestro trabajo, a nuestra figura, a todos nos pueden sancionar como ciudadanos, ¿no? Una de las sanciones más severas que existe en la Ley General en materia de delitos electorales, ¿para quién creen que es? ¿Para quién? Servidores públicos. Los servidores públicos somos las personas que tenemos una sanción más severa en esta ley. ¿Por qué será? ¿Por qué se les ocurre? Por el desvío de recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los recursos a nuestro encargo. El hecho de tener los recursos a nuestro encargo, recursos humanos, financieros o materiales, por supuesto que nos pone en el ojo, ¿no? Ahí del huracán
y es la sanción más severa que existe, es para servidores públicos. Aquí vemos las sanciones, ¿no? De acuerdo al tipo de sujeto, de persona, es el artículo. Vamos a revisar algunos de ellos, no todos, porque son muchos y no nos daría para las 2 horas para platicarlos. ¿Qué es un proceso electoral? Me voy a bajar un poquito porque aquí arriba hace más calor, creo que allá abajo. Que me ayuden a leer alguna de las sanciones. Ustedes disculpen, pero me siento como un pollo allá arriba. ¿Qué es un proceso electoral? La ley nos dice, ¿se escucha bien? ¿Sí se oye? Es que siento que no se oye. Es el conjunto de actos, los diversos actos, las diversas etapas, ¿no?, que conforman un proceso y que están previstos, por supuesto, en la Constitución y en las leyes que ya revisamos, ¿no? La Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Instituciones, todas estas conforman el proceso electoral, ¿no?, que es realizado, por supuesto, por autoridades electorales, pero sobre todo por la ciudadanía. Cuando nos hablan a la Fiscalía y nos dicen que no tienen confianza en las autoridades electorales, que no quieren participar, me imagino que, no sé, ¿aquí hay CAES? No, bueno. Ok, nuestros compañeros CAES que batallan mucho para que puedan los ciudadanos aceptar el cargo, ¿no? Salieron insaculados, premiados para participar en el sorteo y entonces ellos van muy entusiastas y pues no les abren la puerta, les cierran, si bien les va, les cierran o no les abren o les avientan cosas. Y entonces me han preguntado en algunos cursos, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo obligar yo a la ciudadanía? ¿Habrá alguna manera de obligarlos? No. Entonces me dicen, ¿cómo puedo yo decirle a la gente que participe? Entonces, yo cuando los veo en los cursos les digo, pues así, con su trabajo, con su entusiasmo, con la manera de contagiarlos, de decirles, confíen en nosotros. ¿Por qué? Pues porque ¿quiénes son? Cuando a mí me habla un ciudadano muy enojado a la Fiscalía y me dice, es que no confío en las autoridades, ni en ustedes, ni en el INE, ni todos son iguales, yo no creo, no me interesa. Porque todos los que están ahí en la mesa son unos corruptos, son comprados, ¿no? Ya hemos oído muchos discursos en ese sentido. Yo siempre les digo, ¿quiénes conforman una mesa? Los ciudadanos, nuestros vecinos, mi mamá, el de la carnicería, la señora de la papelería, o sea, ellos conforman la mesa. Y entonces somos ciudadanos, y entonces no confiamos en nosotros mismos. Y qué pena, ¿no? Sí, seguramente sí se dan delitos, sí se dan, sí los hemos visto, pero tenemos que empezar a confiar, ¿no? Y tenemos que nosotros, desde donde nos toca estar, a los que nos toca estar acá arriba, a los que nos toca estar el día de la jornada atendiendo ciudadanos, quejas, a los que les toca estar recibiendo los votos, a los que les toca contarlos, todos, y desde donde nos toca, pues es la manera de decirle a la ciudadanía que salga bien el proceso y demostrarles que esa es la manera en que tiene que ser, ¿no? Y entonces siempre les digo eso cuando nos hablan y se quejan amargamente del trabajo de los funcionarios electorales, ¿no? Pues todo está conformado la mayoría por ciudadanos. Estas etapas del proceso electoral, estamos ahorita en una de ellas. ¿En qué etapa estamos del proceso? En la preparación, ¿no? Es larga la preparación. ¿Inicia cuándo la preparación? Local. De enero, ¿no? Esta inició en enero, gracias, y es con la primera sesión del Consejo, ¿no? Inició en enero, gracias, efectivamente. Y entonces, ¿cuándo va a terminar la preparación de la elección? El día de la jornada, ¿no? A las 8 de la mañana que se aperturan las casillas, poquito antes a los funcionarios que les piden que se encuentren en el lugar, algo que tampoco entienden los ciudadanos, nos hablan 8.1, 8.2 para quejarse que no han instalado las casillas, ese es otro tema, pero bueno. Y por supuesto, da paso al día de la jornada, a los resultados de la elección, y no podemos decir que ha concluido nuestro proceso, sino hasta que no hay algún medio de impugnación o ya se resolvió el último. En este momento podemos decir que ha concluido nuestro proceso electoral. Así. ¿Pero se pueden cometer delitos electorales en cualquier momento? Sí. Desde la preparación de la elección, por supuesto, pasando por el día de la jornada, que es cuando más delitos y más denuncias recibimos,
pasando por las otras etapas que ya vimos. ¿Me podría ayudar a leer, por favor, el primer párrafo, el que dice provea bienes? Sí, provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. Artículo 7, fracción 21. Gracias. De la Ley General en materia de delitos electorales. Ese artículo nos dice que desde el principio, desde la preparación de la elección, todavía no hay precampañas, no hay campañas, pero, por ejemplo, los partidos políticos tienen que tener debidamente registrados a sus proveedores ante un padrón electoral, ante el órgano electoral administrativo, que en este caso sería el instituto, y que ¿para qué temas podría ser eso? Para fiscalización, ¿no? Entonces, el hecho de que no tengan debidamente registrados a sus proveedores podría ser un delito, ¿no? Estamos hablando desde el inicio de la preparación. Durante la etapa de preparación de la elección y el día de la jornada, por supuesto, solicitar votos por paga, promesa de dinero, todo esto sabemos que es un delito, ¿no? Estamos hablando en la etapa de la preparación. La siguiente, Cris, por favor. El día de la jornada, ¿no? Todos los eventos que son lo que integra el día de la jornada electoral, es el día que más denuncias recibimos, es el día que más trabajo vamos a tener todos y, por supuesto, empieza desde la integración o instalación de la casilla, pasando por el desarrollo de la votación, el escrutinio, el cómputo, la recepción de las hojas de incidencias, la fijación de los resultados, la clausura de la casilla y el traslado de los paquetes, ¿no? En estas diversas etapas o momentos de la jornada, por supuesto que se cometen muchos delitos electorales y vamos a ver más o menos cuáles pueden ser. Estos, revisando el artículo 7 de la Ley General, es extenso el artículo 7, no vamos a revisar todos, pero vamos a revisar los que más se pueden denunciar el día de la jornada. ¿Me ayuda a leer, por favor, el 7, fracción tercera? Artículo 7, fracciones, dice: haga proselitismo, presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral al interior de las casillas o en un lugar en donde estén formados los votantes. Gracias. Por supuesto, el hecho de que ya se acabaron campañas, ya no puede haber más proselitismo, ya pasaron los momentos en los que nos podían decir las ofertas electorales, ya no hay momento para ello y, por supuesto, en el interior de las casillas, en el lugar donde están formados los votantes, no puede haber ningún tipo de proselitismo. Ya vimos el hecho de retener el día de la jornada credenciales de elector, ¿puede ser un delito? Sí, sí puede ser un delito y hay que denunciarlo. Solicitar u ordenar la evidencia del voto. Este es uno de los delitos también que más se cometen. También me preguntan mucho en los cursos, ¿se podría ayudar a que este delito no se cometa tanto si yo como funcionario de mesa de casilla no permito que la gente entre con un celular? ¿Ustedes creen que eso es posible? No hay manera de que yo no deje entrar al ciudadano con un celular, ¿no? Es su derecho, es su pertenencia, no hay manera de que yo le diga, déjalo aquí. No está tipificado, nos han dicho, es que deberían ustedes de legislar. No, nosotros no legislamos y ojalá estuviera en la ley, sería muy bueno. El hecho de que alguien proporcione la evidencia de su voto podría ser un delito electoral. Si lo hace de manera libre, no es un delito. La ley sanciona al que solicita la evidencia del voto, algo que tampoco es correcto, pues a ojos de muchos, por supuesto, tampoco es correcto, porque dicen, deberían de sancionar a los dos, al que lo vende como al que lo pide, ¿no? Sin embargo, la ley dice que el que solicita la evidencia del voto es un delito. El hecho de que solicite, ahí está violentando uno de las características del voto, la secrecía. El hecho de que yo como funcionario electoral vaya y me quiera asomar en la mampara ahí para ver por quién va a votar, estoy violentando la secrecía. Para ver si está tomando foto, ¿no? Porque ya me dijeron que van a vender acá afuera los votos. Y entonces yo soy un buen ciudadano y quiero asomarme para ver si están tomando fotos, si las van a vender, para denunciarlo. No puedo hacerlo, ¿no? Entonces son algunas de las cosas, de las lagunas que puede haber en materia electoral que de repente utilizan y pues sí se violenta ese secrecía del voto. Entonces,
denunciar a quien me está solicitando la evidencia del voto o a quien me solicita por quién voy a votar, ¿no? El hecho de decirme, oye, fírmame una hoja en donde te comprometes a votar por tal o por cual partido para darte un programa social, para que sigas con el apoyo, eso sí es un delito. La siguiente, por favor. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Me ayudas a leer? Ah, no, es el gurú. ¿Me podría ayudar, por favor? Sí. Delitos electorales más comunes cometidos durante la jornada electoral. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad. Gracias. El famoso acarreo de votantes, ¿no? Hemos oído mucho hablar del acarreo de votantes con la finalidad de influir en el sentido del voto. Esa es la condicionante. El hecho de que alguien no solamente organice la reunión o el transporte de gente para llevarlos a votar. A lo mejor en la comunidad, en el municipio, en el lugar donde yo vivo, queda muy lejos la casilla. Y entonces no toda la gente tiene acceso tan rápido, tan fácil para ir a votar. Eso no es un delito, que los lleven. El delito se configura cuando les piden el voto, evidentemente a cambio de llevarte, a cambio de darte algún dinero, un desayuno, un paseo. Hemos tenido denuncias en donde les dicen, te voy a llevar a que conozcas tal lugar, y entonces, por supuesto, ese condicionamiento en ese momento sí se convierte en un delito electoral. ¿Qué ha pasado con el famoso acarreo de votantes que ha habido en el Estado de México, en donde se han detenido camiones, en donde ha habido gente que llevan? ¿Qué pasa cuando empiezan a hacer las indagatorias? Que nadie quiere denunciar. Cuando les preguntan, cuando entrevistan a los ciudadanos que iban en ese camión, si les pidieron el voto, si iba orientado la intención de su voto, ¿qué creen que dicen? No, no. Evidentemente al chofer lo contrataron para un servicio, ¿no? Que es al primero que detienen, y entonces a él es el que lo agarran y él dice, no, espérate, a mí me pagaron un servicio, yo llevo a un grupo de personas que salió del Zócalo que van a ir a votar y tan, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando a los ciudadanos les preguntan, cuando empiezan a hacer las indagatorias? Nadie sabe, nadie quiere denunciar, y entonces esa parte, para configurar el delito, esa parte está muy complicada. Pero, por supuesto, que el hecho de solicitar el voto para que yo te pueda llevar a algún lugar, sí es un delito electoral. Obstaculizar o interferir en el traslado y la entrega de paquetes o documentos electorales. Para esto tenemos que identificar cuáles son los documentos electorales. ¿Cuáles son los documentos electorales? Actas, hojas de incidencia, listas nominales, la misma credencial, las boletas. La credencial de elector es un documento electoral. Materiales electorales, ¿cuáles serían? Mamparas, tinta, lonas. Todo el material que a mí me proporcionan para llevar a cabo el día de la jornada, el proceso, ¿no? Y entonces, el hecho de obstaculizar o no interferir, el hecho de no dejar que entreguen, que lleven, muchas veces no se ponen de acuerdo los mismos funcionarios y entonces no dejan que se lleven los paquetes. Oye, no, a mí me tocaba, no, a mí las hojas de incidencia, y no se ponen de acuerdo y hay problemas y de repente hay alguna obstaculización para que se lleve a cabo, sí pueden denunciarlos por el hecho de no permitir que se esté llevando a cabo el adecuado desarrollo de la jornada, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber cada quien muy bien qué es lo que nos corresponde, qué es lo que tenemos que hacer. Pero hay delitos que se cometen en cualquier tiempo. Hay elecciones o no haya elecciones, por ejemplo, alterar o proporcionar información falsa al INE, ¿no? Cuando hablábamos de la alteración al Registro Federal de Electores, el hecho de coaccionar u obligar, que es lo mismo que coaccionar u obligar, a otra persona para que proporcione información falsa al INE y pueda sacar una credencial de elector con datos que no son suyos, apoderarse de equipos o insumos para realizar credenciales de elector. Aquí es principalmente para funcionarios electorales, ¿no? Quienes tienen a su cargo los insumos, las máquinas, los materiales para hacer credenciales de elector. El uso ilícito del material electoral, ¿cuál sería? Ya dijimos, ¿no? Las listas, los listados nominales, toda esa parte sí se puede denunciar en cualquier momento.
Recoger, bueno, este también es parte del mismo, recoger injustificadamente credenciales, no comprobar en el caso de partidos políticos recursos de campaña o hacerlo con facturas alteradas, rendir información falsa de los recursos de un partido que ya perdió el registro, sobre todo no entregar la información a las autoridades que les han sido solicitadas. El artículo 8, el primero que revisamos que era de cualquier persona, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? 7. Este es el 8 y este habla de funcionarios electorales. Nos dicen a ver si me ayuda por favor a leer el 8, por favor, ¿me ayuda? Gracias. Artículo 8, sanción. Se impondrán de 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario electoral que altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga uso ilícito de documentos relativos al RFE, padrón electoral o lista de electores. Al Registro Federal de Electores, al padrón electoral o listado de electores. No alterar de cualquier manera es un delito electoral. El que se abstenga de cumplir, estamos hablando, acuérdense, de funcionarios electorales. Un funcionario electoral que se abstenga de cumplir con las funciones, sin una causa justificada, por supuesto, con las funciones que legalmente le han sido encomendadas. Yo soy funcionario electoral y entonces a mí me toca instalar la casilla y no llego con el material para instalarla, por ejemplo. Y entonces el hecho de que yo no tengo una causa justificada, simplemente no quise instalar la casilla, ¿podría ser un delito? Sí. Tendría que haber una causa realmente fuerte para que esa persona no haya acudido, no la haya instalado, no hayan llevado el material, pero todos sabemos cuáles son nuestras funciones, todos tenemos un cargo, un nombramiento, y entonces ya en las capacitaciones nos dijeron qué vamos a hacer cada quien, y el hecho de hacerlo de manera deliberada, o sea, sin ninguna causa justificada, sí puede convertirse en un delito electoral. Obstruir el desarrollo de la votación, eso es algo que yo les decía. Nos han hablado muchas veces el día de la jornada para decirnos que se están peleando 2 funcionarios de mesa, de casilla, y que no dejan que la demás gente o espantan a la gente y ya no quieren entrar a votar y se retiran o se cerró momentáneamente la casilla. Entonces, no podemos como funcionarios electorales tampoco obstruir el desarrollo de la votación. Alterar los resultados electorales, sustraer, destruir documentos o materiales electorales. Si a lo mejor algún funcionario de casilla dice, para mí esta boleta es falsa, ¿no? Presumiblemente se ve que es falsa, y la destruye, y a lo mejor si era un documento real, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo cuando estas capacitaciones se las damos a los CAES o a los funcionarios de mesa de casilla, todo esto siempre les tenemos que decir, hacer hincapié de cuáles son las conductas delicadas, que a veces la gente en el calor del día de la jornada, ¿no?, se empiezan a pelear con los representantes de los partidos políticos, con las hojas de incidencias, las rompen, y entonces son documentos electorales. No entregar o impedir la entrega oportuna, ¿no? Hablábamos de la parte en donde nos toca llevar, traer documentos, eso ya lo vimos. Inducir o ejercer presión sobre los electores, ¿no? Los funcionarios electorales, ejercer presión sobre los votantes, ¿no? Ellos no pueden hacer ningún tipo de comentarios, alusión a nada, ellos están ahí haciendo su trabajo, y el hecho de estar haciendo algún comentario, a lo mejor, todos tenemos, ¿cómo podemos llamar? Pues sí, nuestros derechos electorales, ¿no? Y entonces podríamos tener favoritismo por algún candidato, algún partido, sí, pero por supuesto ese no es el lugar, no es el día, no es el momento para que yo lo exprese. ¿Me ayuda a leer ese, por favor? Instale, abra o cierre una casilla fuera de los tiempos y formas previstos. Las instale en lugares distintos al legalmente aprobado o impida su instalación. ¿Se puede instalar una casilla fuera de un lugar determinado que por el instituto? Sí podría ser, ¿no? Con una causa justificada, tal vez ese día amaneció inundado el lugar, era imposible instalarlo. ¿Se puede instalar en otro lugar? Sí, siempre y cuando haya una causa, se dé aviso,
se deje un recado a la ciudadanía en dónde se va a instalar. Ahí es en donde yo les digo que, por ejemplo, hay ciudadanos que dicen, no, yo sí ya me leí la ley. Y nos hablan a las 8:02 de la mañana y nos dicen, no están instalando, eso es un delito. O sea, nosotras nos toca, bueno, nosotras porque somos casi mujeres, la mayoría de las personas que contestamos ese día los sistemas de atención, pues nos toca bajar al ciudadano y decirle, aguántenlos tantito, ¿no? Son las 8:02, son 8:05, tienen un tiempo, por supuesto. No ve a nadie en la casilla. No, sí, se ven a lo lejos, unos están tomando café, otros, pero sí lo están poniendo, pero yo tengo prisa. Tengo que ir a misa, tengo que ir a mi mercado, yo no me puedo estar esperando. Pues regrese un poco más tarde, ¿no? Hay hasta las 6 de la tarde para que puedan votar. Evidentemente, como funcionarios tenemos la obligación de llevar a cabo nuestro trabajo, como nos dijeron, de manera puntual, de manera, pues, por respeto a la ciudadanía. Pero a veces sale algo fuera del control, no hay manera de colgar la lona. ¿Por qué? Pues porque ya habían puesto un clavo y se cayó y entonces no pueden abrir y están… Pasa, nos han denunciado mucho eso. El día de la jornada, de las 8 a las 8:30, no saben la cantidad de llamadas de gente desesperada porque no han instalado las casillas. Entonces nosotros, por supuesto, ellos nos quieren justificar con este artículo, pero tenemos que decirles que, bueno, que aguanten un poquito y que si ven que ya es muy tarde y que no han instalado, pues entonces sí que nos llamen y seguramente sí podría haber algún tipo de denuncia en ese sentido, ¿no? Porque no la instalaron y no hay aviso y nadie se le ocurrió que tenían que avisarle a la ciudadanía o no se pusieron de acuerdo y entonces sí podría haber algún tipo de delito en ese sentido. ¿Me ayuda a leer la siguiente, por favor? Expulse u ordene sin causa prevista por la ley el retiro de la casilla electoral de representantes de partido, candidato, órgano electoral legalmente acreditados o impide el ejercicio de los derechos. Gracias. Se refiere, por supuesto, ¿no?, a los representantes de partidos, observadores electorales. ¿Ellos pueden estar dentro de la casilla? Deben de estar debidamente acreditados ante el instituto, traen su acreditación, pueden traer un PIN, ¿sí?, de 2.5 por 2.5, pueden estar allá adentro. Por supuesto, ellos no pueden estar haciendo proselitismo, no pueden estar haciendo ningún tipo de propaganda, no pueden estar pidiendo el voto, pero sí están ahí, sí tienen… ¿Ellos pueden tener listas nominales? Sí, y nos hablan los ciudadanos, no saben cuántas veces para decirnos que los partidos políticos están ahí con listas nominales y se está fraguando ahí un fraude y entonces ahí les tenemos que explicar toda esa parte en donde sí se puede, donde los representantes de partido tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y también nosotros tenemos que explicarles a los ciudadanos esa parte. ¿Me ayudas a leer la próxima, por favor? Permita que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con requisitos de ley o que se introduzcan boletas de manera ilícita. Gracias. Permita que un ciudadano, estamos hablando evidentemente de las personas que están en la mesa, los receptores de votos, y entonces yo permito que un ciudadano emita su voto a sabiendo que no cumple con los requisitos de ley. ¿Cuáles son los requisitos de ley para emitir mi voto? Tener una credencial de elector, estar en el listado nominal, ¿no? Para ello, ser mayor de 18 años para tener mi credencial y estar en el listado nominal. Si yo, por supuesto, no cuento con alguno de estos requisitos y el funcionario electoral me deja a mí votar, podría ser un delito. Por supuesto, para el funcionario electoral. Muchas veces dicen, ay, pues es mi vecina, yo las conozco y no trae su credencial porque la señora está muy grande y se le perdió, se le olvidó, y entonces yo lo voy a dejar que vote porque pues, yo la conozco, ¿no? Y entonces no pasa nada. No, por supuesto que sí pasa. No podemos permitir, y es cuando la gente también de repente nos habla y nos dicen, oiga, están dejando que voten sin credencial de elector. Hay que hacer una serie de preguntas, tienen que también tener como la evidencia para poder denunciar esto. ¿Yo puedo votar sin una credencial de elector? A través de una resolución del tribunal, ¿no? Y entonces hay que tramitarla, por supuesto, con tiempo ante el Tribunal Electoral. Si solamente sirve para el día de la jornada, es un documento, no es una credencial, voy a votar, con esa no puedo ir a cambiar cheques, ¿verdad? No puedo identificarme, pero para el día de la elección, por supuesto que sí. Nos han preguntado si hay algún caso en el que yo pueda votar sin credencial.
sería ese el único caso, ¿no? El que divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas del desarrollo del proceso, de la jornada. Estamos hablando principalmente de medios de comunicación, ¿no? Partidos políticos, en donde de repente salen a dar información falsa en ese sentido y que puede poner en peligro el adecuado desarrollo de la jornada o del proceso en ese momento. Y por supuesto, yo como funcionario electoral, algo que decíamos, tengo mis funciones delimitadas, yo ya sé qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, y entonces yo no puedo realizar funciones que a mí no me han sido encomendadas, algo que no viene en mi nombramiento, en lo que yo tengo que realizar, que yo sé como funcionario electoral, no lo puedo hacer. O sea, no me puedo acomedir a llevar los documentos electorales si a mí no es algo que esté yo debidamente acreditado para ello. Entonces, conductas como esas sí pueden de repente denunciarnos o pueden llegar a cometerse un delito electoral. Ya revisamos qué artículo, 7, 8, que fue el anterior. Este es el 11, que es el que les decía yo que la sanción es más severa en el caso de servidores públicos. ¿Hay muchos servidores públicos aquí? ¿Sí? A ver, alcen la mano. Sí, algunos. Bueno, les decía yo, una de las sanciones más severas es para los servidores públicos porque ocupamos recursos que tenemos a nuestro encargo, recursos humanos, financieros, materiales, y entonces esta sería la sanción. ¿Me ayudaría a leer esta, por favor? Coacción o amenaza a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato o candidata, partido político o coalición. Gracias. Sí, coaccionar. ¿Qué es coaccionar? Obligar, ¿no? El que obligue o amenace a sus subordinados. Estamos hablando de que es alguien que tiene gente a su encargo. Para que yo pueda tener subordinados tendría que ser con un nivel jerárquico mayor. Un jefe que tiene gente a su cargo y que entonces los obliga para que participen o no participen. O sea, pobre de ti donde vayas al evento. ¿Yo como servidor público puedo ir a algún evento proselitista? No. ¿Nunca? Fuera de mi horario laboral. Aquí hay mucha controversia porque de repente no todos los servidores públicos tenemos el mismo nivel jerárquico, ni todos tenemos un horario laboral establecido. Hay gente que no tiene un horario laboral establecido, ¿como quiénes? Tal vez un director, tal vez un presidente municipal, tal vez un gobernador, no tiene un horario establecido. ¿Por qué? Pues porque si se inunda una presa y le mandan a hablar al presidente municipal, él no va a decir, es domingo 2 de la mañana, yo estoy fuera de mi horario laboral. Él acudiría, ¿no? Él tendría que ver qué se hace, mandar al de seguridad pública, no sé, ¿no? De obras, no sé. Y entonces, decir que todos los servidores públicos tienen un horario laboral está de repente complicado. Por eso hay jurisprudencias, por eso ha habido acuerdos del INE, en donde invita a los servidores públicos a mantenerse un poco alejados, que lo hagan o no, bueno, ya no vamos a entrar ahorita en esa controversia, pero la mayoría de los ciudadanos a pie dicen, sí tenemos un horario laboral establecido, ¿no? Tenemos un horario de 9 a 8, de 9 a 9, de 9 a 3, dependiendo nuestro horario. Pero fuera de ese horario laboral, sí puedo participar en un evento proselitista. Me preguntaban en el curso anterior, oiga, ¿puedo ir con mi chaleco? No, evidentemente no puedo ir con el chaleco de mi institución. ¿Por qué? Pues porque voy a meter en problemas a mi institución, aparte de mí, pues a mi institución. Entonces, fuera de mi horario laboral, puedo sí, y entonces el hecho de que mi jefe me diga que no puedo acudir fuera de mi horario laboral, sí podría ser un delito electoral. El que condicione la prestación de servicios, todos los servicios que como servidores públicos tenemos a nuestro encargo, ¿no? Ya sea programas sociales, concesiones, permisos, licencias, franquicias, la realización de obras públicas, ¿no? El condicionamiento de no pavimento tu calle si no apoyas al candidato, no te pongo luz si no, ¿no? Lo hemos escuchado creo que un poquito. El hecho de condicionar ya sea para votar o no votar también. Así como te obligan o te quieren obligar a que votes, también obligan o presionan para que no voten. Si yo me entero que acudiste el día de la jornada y me dicen que anduviste por ahí en la casilla,
pues te voy a aumentar tu horario laboral, no te voy a dar vacaciones, o sea, puede haber condicionantes, sí. Y, por supuesto, es un delito que hay que denunciar al jefe que está condicionando. ¿Quién me ayuda? ¿Usted me ayuda, por favor? ¿Completar? Sí. Fracción tercera, destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado. Independientemente que alguien se haga rico con los recursos y que sabemos que eso es el peculado, el hecho de que condicionen, utilicen, que destinen o utilicen de manera ilegal lo que tenemos como servidores públicos a nuestro encargo. A lo mejor yo soy la encargada de recursos materiales y este auditorio está a mi cargo y entonces yo lo utilizo para que los candidatos vengan y expongan aquí me van a pagar, voy a tener algún favor. No pueden, ¿no? Los servidores públicos no podemos ocupar nada de lo que tenemos a nuestro encargo, repito, de recursos humanos, financieros, materiales, no los podemos usar con fines electorales. El que proporcione apoyo o que preste algún servicio a algún precandidato, algún candidato, partido político, ya sea que lo haga él mismo o a través de sus subordinados en horario laboral. Oye, yo soy tu jefe y te voy a dar material que es de la propaganda de mi hermano que está para candidato a presidente municipal, necesito que lo lleves a tal lugar, yo te justifico la salida. Conductas como esas, por supuesto que son delitos electorales que tenemos que denunciar. Solicitar a nuestros subordinados aportaciones por cualquier medio, ¿no? En aportaciones ya sea en dinero, en especie, ¿mande? Del salario. Todo esto, por supuesto, que son delitos electorales que se tienen que denunciar. La siguiente, por favor. Este tema, ¿no? Es un tema, el de violencia política contra las mujeres en razón de género. A partir del 13 de abril, Cris, el siguiente, del 13 de abril de hace 2 años, sí, 2 años, creo, ahorita les digo, se tipifica como un delito, ya en materia penal, en el artículo 20 bis, podemos encontrar la violencia política contra las mujeres en razón de género. La definición es esta. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, ¿no? Vamos otra vez. El hecho de hacer o hacerte omiso a una conducta, por supuesto que es un delito, incluyendo la tolerancia. El hecho de yo permitir que ocurra, a lo mejor yo no lo estoy violentando, pero yo puedo evitarlo y estoy tolerando que ocurra, también es un delito. Basado en elementos de género. Elementos de género quiere decir que por el hecho de ser mujer me estén violentando, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurren algunos otros delitos, pero no tienen la intención de que tú solamente por el hecho de ser mujer. O sea, ocurrió y ya, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me quisieron denunciar que una señora la habían asaltado y le quitaron su credencial de elector. Entonces ella, soy mujer, me violentaron, ¿no? Me quitaron mi credencial. No, es un delito, sí, otro tipo de delito, por supuesto, ¿no? Fue un robo, fue otro tipo de delito. No la asaltaron por el hecho de ser mujer, o sea, la asaltaron, sí le quitaron su credencial, hay que denunciar, hay que reponer esa credencial, pero entonces hay que ver que cumpla con ciertos requisitos. ¿Será que solamente las mujeres violenten? ¿Que los hombres solamente violenten a las mujeres? No. Las mujeres también pueden violentar mujeres, ¿no? No es una condicionante que los hombres condicionen mujeres, violenten mujeres, ¿no? Y, no, un poquito antes. Y entonces nos dice que tenga por objeto, resultado, anular, limitar o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales, ya sea de una o de varias mujeres, el acceso a sus atribuciones, a su cargo, a su labor, ¿no? El hecho de que no les den los recursos para que una persona, una mujer pueda ejercer su cargo libremente, que pueda llevarlo a cabo. A lo mejor ya ganó, ya es la regidora, ya es la presidenta municipal, ya es la gobernadora, pero no tiene los recursos humanos, materiales, financieros iguales que un varón para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces a eso también se refiere.
ya casi acabamos. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, ya vi que tiene mucho calor. Tenemos mucho calor. Los elementos de género, ¿no? Tiene que cumplir con una condicionante que es que sea mujer, ¿no? Que se violente por el hecho de ser mujer y que tenga como efecto limitar o menoscabar el adecuado desarrollo de esta mujer. Y bueno, aquí tiene que cumplir con algunos de estos elementos para poderlo distinguir de cualquier otro tipo de delito. Esto fue aprobado, ¿no?, el 13 de abril del 2020, o sea, hace 3 años, en donde se adicionó en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Si nos vamos a este ordenamiento, que es el que les decía, en el apartado en el 20 bis vamos a encontrar cuáles son las conductas que nos pueden decir que es un delito de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, vamos a ver, a elegir uno. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, el ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de la ley para que desempeñe sus funciones, ¿no? Lo que decíamos, no les dan los mismos recursos y entonces las mujeres no pueden llevar a cabo de la misma manera que un hombre sus funciones. La siguiente. Pero hay una agravante. Ya casi terminamos. Si me ayudan, guardan silencio un poquito, por favor, si no, nos vamos a tardar un poquito más. Les dieron unas hojas que son las que hay que llenar al final de la sesión. Si las quieren llenar ahorita, no hemos terminado y probablemente haga falta un poquito de información. Entonces, ya terminando, tendrán ahí unos minutitos para llenarla. Por favor, ya casi terminamos. Cuando estas conductas del artículo 20 bis son realizadas, por ejemplo, por un funcionario electoral, por un servidor público, por un funcionario partidista, la pena va a aumentar 1/3, ¿no? El hecho de ser servidor público, funcionario electoral, funcionario partidista, va a aumentar 1/3 la penalidad de este artículo del 20 bis. Pero si esta conducta fuera realizada en contra de una mujer perteneciente a una comunidad indígena, la pena va a aumentar todavía el doble, ¿no? La penalidad va a ser mayor, es un agravante el hecho de que sea esta conducta perpetuada en contra de una mujer de una comunidad indígena. Estos son algunos casos de violencia política contra las mujeres que desgraciadamente han ocurrido en el país, ¿no? Estas fueron algunas de las que ocurrieron en el proceso 2020-2021, casos en donde, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no?, a una candidata la amenazan de muerte, avientan una cabeza de cerdo ahí afuera de su casa. Entonces, imagínense ese tipo de violencia. Acuérdense que cuando hablamos de violencia tal vez se nos viene a la mente violencia física, pero no solo existe violencia física, hay psicológica, ¿no?, patrimonial, sexual, entonces, laboral, por supuesto. Entonces, estas conductas no todas son físicas. El asesinato, ahí sí, por supuesto, de la doctora Ivonne Gallegos en Oaxaca, a una candidata en Ciudad Juárez le arrojaron afuera de su casa algo que parecía ser un cuerpo, evidentemente no tendrían que decirle mucho o amenazarla, con el hecho de haber hecho esa conducta, pues esta persona dijo yo ya no quiero participar, ¿no? Y eso es algo que lo que buscan, ¿no?, es intimidar y que la gente, bueno, las mujeres no participen más en el proceso. En Valle de Bravo, una candidata a la alcaldía fue retenida, ¿no?, estuvo privada de su libertad. En Guerrero, otra candidata junto con su equipo fue secuestrada. Son algunos de los ejemplos, pero o sea, no, son muchísimos los que han ocurrido. Y entonces, en ese sentido, por eso es que se tuvo que tipificar. Anteriormente había un protocolo en donde se mencionaba que podría ser sancionado de materia administrativa, electoral, pero no en materia penal. Ya a partir del 2020 tenemos tipificado este delito. Hablábamos de la prisión preventiva oficiosa, de la reforma al artículo 19 constitucional, en donde decíamos que el uso de ¿qué? De programas sociales con fines electorales
amerita prisión preventiva oficiosa, que es que la persona lleve el proceso en prisión a petición del Ministerio Público ante un juez, y entonces si él utilizaron programas sociales con fines electorales, se puede solicitar la prisión preventiva oficiosa. La siguiente. Estamos viendo en pantalla qué se va a elegir, ¿no? Ya dijimos al principio, ¿no? En el Estado de México, ¿qué van a elegir? Gobernador el próximo 4 de junio, ¿no? Solamente 2 estados están en proceso. Bueno, cuando digo solamente, me dicen, bueno, con el Estado de México tenemos, ¿no? Equivale ¿a cuántos estados saben? Su listado nominal y demás. De los más grandes me decían que aproximadamente 6 entidades. Entonces, no es menos cuando decimos el Estado de México y Coahuila, son solamente 2 entidades, ¿no? De ese tamaño es el reto que tenemos. Por supuesto, el Estado de Coahuila elige gobernador, elige diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional. Y tuvimos otro proceso que fue extraordinario en el Estado de Tamaulipas. No sé, tal vez no lo escucharon mucho, pero ellos se quedaron sin un senador, dado que el senador en turno es el que es el actual gobernador. El suplente fallece en un accidente automovilístico y entonces tienen que hablar a una elección extraordinaria. Y tuvimos un proceso apenas el 19 de febrero pasado de este año para elegir senador en el Estado de Tamaulipas, ¿no? Estos son los 3 procesos de este año. Estamos en campañas, ¿no? En estas fechas terminan el 31 de mayo, dándole paso a la famosa veda electoral, ¿no? Hemos oído hablar de la veda electoral, que no es otra cosa que el tiempo de… Si me ayudan guardando un poquito de silencio, porque si no nos vamos a tardar más en terminar. La famosa veda electoral que da paso al día de la jornada, son los 3 días previos a la jornada electoral. Son del 1 al 3 de junio, en donde ya no puede haber proselitismo, ¿no? En donde ya se debe de mantener total silencio para que dejemos reflexionar al ciudadano y tenga conciencia por quién va a votar. Y entonces damos paso al próximo 4 de junio, que es el día de la jornada. Yo les preguntaba al inicio de la plática que si sabían denunciar delitos electorales, me decían que no porque me imagino que consideran que se denuncian de una manera diferente. No, déjenme decirles, los delitos electorales, vamos a hacer una analogía para que más o menos nos quede claro. Si a mí me roban mi coche, ¿no? Yo también diría, híjole, bueno, gracias a Dios a mí nunca me han robado mi coche, pero si me lo robaran, yo creería que tengo que acudir con el Ministerio Público, que tengo que llevarle los datos de mi vehículo, que le tengo que decir cómo, cuándo y en dónde ocurrieron los hechos, ¿no? Si a mí me roban mi coche. O sea, por lógica, yo pensaría que eso sería, tengo que acreditar que soy propietario del vehículo, lo llevo con el Ministerio Público. Pero ¿qué pasa en un delito electoral? Pues pasa que yo tengo que acudir con el Ministerio Público y pasa que le tengo que decir cómo, cuándo y en dónde ocurrieron los hechos. Si yo tengo fotos, audios, videos, alguna evidencia, es muy importante que se la lleven al Ministerio Público, sí sirve para dar inicio a la investigación. Es muy importante la temporalidad en los delitos electorales. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, hay delitos que ocurren en precampañas, otros en campañas, otros el día de la jornada, y dependiendo de eso se puede decir si es un delito o no. Entonces, si me dicen a mí, es que aquí en la avenida hay una señora que está comprando credenciales de elector, pero no me acuerdo cuándo fue, pero no me acuerdo cómo era, pero no me acuerdo entre qué calles. Ese tipo de denuncias al Ministerio Público no le ayudan. O sea, es muy difícil, es casi imposible que un Ministerio Público pueda hacer algo o abrir una carpeta de investigación con esos datos. Entonces nos piden que digamos cómo, cuándo, en dónde ocurrieron los hechos. Esta información es vital para poder armar una carpeta fuerte que puedan llevar hasta buen término, ¿no? Entonces, es importante esta información. Acérquense a la Fiscalía, tienen la Fiscalía Electoral de su entidad, pueden llevar su denuncia por escrito o bien el Ministerio Público puede tomar ahí su declaración y ustedes hacer una denuncia sobre los hechos que ustedes vieron, les constan o que a lo mejor
su hermana, su mamá no quiere denunciar, cuando hablábamos de que cualquier persona puede denunciar, pero que me pase la mayor información para que yo pueda proporcionarla. ¿Qué pasa si ocurren hechos el día de la jornada violentos? Estoy en una casilla, hay balazos, hay machetazos, quemaron, o sea, hemos oído de verdad muchas agresiones y violencia en los últimos procesos. ¿Puedo denunciar a la Fiscalía Electoral? Sí. Pero primero me voy a acercar a mi 911, voy a hablar, voy a salvaguardar la integridad de las personas, denuncio y después vemos el tema electoral, que por supuesto es importante, pero siempre hay que trabajar de la mano también con el 911 en caso de sucesos desagradables fuertes, en donde esté en peligro la integridad de las personas en alguna casilla, en algún lugar, ¿no? Es importante. Y estos son los datos de la Fiscalía Electoral del Estado de México. Acérquense a ella, denuncien con ellos los delitos electorales. Si ustedes no están seguros de la competencia, si es local o federal, pueden llamarnos a nosotros y nosotros con gusto los vamos a canalizar o les vamos a dar la información. ¿Ya le tomaron foto? A ver, tómenle foto. Ya me subí. Estos son los datos de la Fiscalía Electoral, de la FICEL, el 800-833-7233 y la plataforma de FEDENET, www.fedenet.org.mx, en donde es un formulario muy amigable, lo lleva de la mano, ¿no? Les va diciendo qué necesitan denunciar y pueden adjuntar fotos, audios o videos que le van a ayudar muchísimo al Ministerio Público para determinar la competencia del delito. Entonces recuerden, el ámbito local lo podemos denunciar ante la Fiscalía de su estado. Nos regresamos una para que le tomen foto los que no. ¿Ya? ¿Todos tienen la foto de la Fiscalía? ¿Ya? ¿La siguiente? ¿No? No, la otra. Y, por supuesto, el de la Fiscalía de nosotros. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención. Va a haber alguna ronda de preguntas. Les dieron una tarjetita, nos la van a hacer llegar para que ahorita las podamos contestar las que nos den tiempo. Las que no den tiempo nos las llevamos y se las mandamos por correo electrónico. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones. Agradecemos también la presencia de la maestra Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. A quien le cedemos el uso de la palabra. Buena tarde a todos y a todas, a quienes se encuentran de manera presencial, por supuesto quienes nos siguen de manera virtual. Primero, agradecer al Colegio Salesiano y a sus autoridades por permitirnos estar en este espacio el día de hoy para llevar a cabo este quinto y último foro regional. Agradecerle a la FICEL y, por supuesto, a la maestra Paola por esta exposición que nos ha dado sobre lo que implican los delitos electorales. Creo que son preguntas siempre muy pertinentes y que además forman parte de este programa de voto informado y que ha sido aprobado por el propio Consejo General para poder acercar a la ciudadanía temas que son completamente relevantes. El primero es pues exaltar por qué es importante votar como derecho humano. A través del voto es como la ciudadanía podemos participar de la vida pública, incidir justo en lo que implica la renovación de los poderes a diferentes niveles. En este caso estamos organizando una elección para renovar la gubernatura, pero también pasa cuando se renueva el Congreso local, el propio
los propios ayuntamientos y a nivel federal, por supuesto, también. Entonces, la participación ciudadana es vital, es fundamental, y algo que hay que exaltar es que el voto es este derecho humano a través del cual no solamente nos involucramos, sino también podemos incidir en esa parte de política pública. El Instituto Electoral del Estado de México tiene varias finalidades, una de ellas es acercar a la ciudadanía lo que se hace en esta institución y en coordinación y por supuesto apoyo con la FICEL, con ponentes como ha sido el día de hoy la maestra Paola, y en otros foros nos están acompañando también colegas de ella, que es además muy grato ver que también pues el número de mujeres ahora se ha incrementado también en todos esos espacios, antes no era así. Eso es algo que hay que seguir insistiendo en que se mantenga, porque este tema de paridad, pues insistir que no solamente es el 50, sino que el 50 es el piso mínimo para lo que tiene que ser la constitución de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones, en estos espacios de participación. Pero este foro es muy importante porque con este cerramos los 5 foros que fueron programados en ese programa de participación de la ciudadanía en poder acercar lo que es el voto informado, razonado, libre de coacción. Y estas dinámicas que se han tenido, lo que pretendemos es que puedan ser multiplicadas, que quienes han estado ya en este foro puedan replicar la información que la maestra Paola nos ha dado. Importante que puedan compartir los números que también al final les comentó que si ya habíamos tomado nota para poder denunciarlo. Muchas veces hay mucha ciudadanía que se encuentra frente a posibles o delitos electorales y no sabe que está ocurriendo o que implica eso una vulneración a sus derechos político-electorales. Por eso es muy importante que hagamos esta difusión y que recordemos que el voto debe ser libre, debe ser ejercido en secreto y nadie puede coaccionarlo, nadie puede limitarnos ni obligarnos a votar por X o Y partido, por quienes estén contendiendo. Es un tema que es libre y que implica una decisión no solamente de apropiarnos del espacio público, sino también de poder tener esta incidencia en el rumbo que cada ciudadana quiere para el estado en el que se encuentra, desde el ámbito más pequeño que es su colonia, su municipio, su distrito. Les pido por favor que esta información la podamos, insisto, multiplicar, replicar, que el pasado proceso electoral hubo una participación del 53.3%. Ese porcentaje de participación esperemos que pueda incrementarse en este proceso electoral. Es una elección inédita, es una elección histórica, están contendiendo 2 mujeres, ya habían contendido mujeres, pero no exclusivamente 2 en las condiciones en las que nos encontramos, como lo comentaba, no teníamos hace 6 años en la pasada elección, en el proceso electoral, no había todavía incidencia de este principio de violencia política que fue aprobado en el 2019 ya como un delito que tiene estas características de estas acciones, estas omisiones que se generan no solamente a quienes participan como candidatas. Eso es algo bien interesante que fue lo que nos mencionó, porque una mujer que pueda estar siendo víctima de violencia política, y si no que me corrija la maestra Paola aquí, también puede ser aquella a la que le estén obligando a participar a un evento, a un acto de campaña, a votar por alguna candidata en especial, y eso es violencia política de género. La decisión se tiene que tomar de manera libre, autónoma, y el Instituto Electoral del Estado de México es lo que tiene que garantizar en este proceso electoral, que esa participación sea, primero, que se incremente, y segundo, ¿cómo se va a incrementar? Diciendo lo que tiene de real el voto. El voto es, yo les digo, hay una boleta para cada uno de todas, todes y todos nosotros el 4 de junio. Y hay una boleta porque somos 16 millones de mexiquenses, entre niños, adolescentes, niñas, mujeres, adultos y adultas mayores, de los cuales 12.7 habremos de tener una boleta para poder ejercer nuestro derecho a votar el 4 de junio. O tendríamos que sumar a nuestros connacionales mexiquenses que se registraron, que tenemos un corte de 5,431 personas que habrán de votar en esta prueba piloto, que va a ser de manera presencial en los consulados, que va a ser de manera electrónica para más del 62% que decidieron hacerlo de esa forma, y que va a ser también de manera a través del paquete electoral postal, que también fue algo que ya varios mexiquenses han hecho en otras elecciones a nivel federal,
y que también estarán haciéndolo en esta elección. ¿Qué nos corresponde? Además, me da mucho gusto que en breve podré saludar también a los y las vocales de diferentes juntas. Sé que está Nicolás Romero, Naucalpan, Tultitlán, se me puede ir alguna. Pero siempre también es importante tener cercanía con ustedes porque son ustedes el vínculo directo con la ciudadanía de cada uno de sus distritos para poder, insisto, multiplicar esta información. Muchas gracias, gracias a los organizadores, insisto, a quienes nos han permitido estar en estas instalaciones del colegio, y a la oficial, maestra Paola, gracias por su exposición tan clara, precisa y sobre todo por lo que nos ha compartido de la forma en la que se puede denunciar. Hay que hacer una gran campaña de la denuncia, de los delitos electorales y de lo que implica sí tener un voto libre, sin ningún tipo de coacción. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, consejera. A continuación van a recoger las tarjetas con sus preguntas y se les dará respuesta vía correo electrónico. Muchas gracias a nuestra ponente, la licenciada Paola Marisol Hernández Espejel, y una vez escuchada la ponencia de gran relevancia para nuestro contexto social, en camino a la elección de la gubernatura 2023, como una forma de agradecer a nuestra ponente por su contribución, se realizará la entrega del reconocimiento de participación, por la cual procederé a leer el mismo. Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Paola Marisol Hernández Espejel por su participación como ponente en el Foro Regional Prevención de Compra y Coacción del Voto y Delitos Electorales, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México a través de los órganos desconcentrados y con la colaboración de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Firma la maestra Liliana Martínez Garnica, directora de Participación Ciudadana, Cuautitlán Izcalli, México, a 27 de abril de 2023. Gracias, ponente. Finalmente, para concluir, a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradecer a la ponente y al público asistente su valiosa participación, así como al Colegio Salesiano Ángela Segovian de Serrano por todas las facilidades otorgadas para la realización del foro. Les pedimos atentamente a nuestras autoridades y a la ponente que nos puedan apoyar para la toma de la fotografía oficial del evento.